bonita en la que tú permites que tu sol salga sobre buenos y malos. Nosotros, bendito Señor, nos declaramos, bendito Padre, pecadores delante de ti, pero justificados por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por ello. Perdónanos por las ofensas de esta semana, Padre, porque muchas veces, bendito y amoroso Señor, lo hacemos con ignorancia. Pero cuando no ha sido así, ten la bondad, bendito Padre, de justificarnos con ese abogado maravilloso que tenemos delante de ti, que es tu Hijo Jesucristo. Padre amoroso, hoy tenemos una escuela más, una escuela que nos hablará de un evento que vendrá en algunos días. Ese hermoso evento que conmemoramos año con año y que nos recuerda ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Sea para nosotros invaluable, Señor, cada vez que podemos acercarnos cada 14 de Nisan a celebrar la cena. Que sea de bendición, que sea de motivación, pero sobre todo, como vamos a estudiar hoy, que cada vez nos unamos más en amor. Bendito Padre, por los enfermos, por los necesitados, por los que están pasando problemas, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que tú les ayudes. Aquellos que están siendo extorsionados, que están siendo golpeados por la violencia, los ponemos en tus manos para que tú les protejas. Aquellos, bendito Padre, que hoy mismo han salido también al campo de trabajo del evangelismo, guárdales. Aquellos que están en una reunión administrativa de 3 días, págales con bendiciones el sacrificio de amor que ellos hacen por tu obra. Y a todos en general los que te sirven, bendito Señor, sánales, sálvales y dales, Señor, la vida para poder seguir predicando el maravilloso evangelio de amor. Pues por Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden acomodarse, hermanos. Muy bien, continuamos con nuestra serie de cursos basados en la primera carta a los Corintios. Y como les recuerdo que es una escuela, también les recuerdo que es la oportunidad que usted participe libremente, ¿sí? Usted puede ir desde su lugar, levantar su manita en cualquier momento y pedir participación. Será para mí un gusto el poder permitirla. Vamos entonces a la lección número 8, que es la que nos corresponde. Y como grabamos en esta mañana, pues es una oportunidad para reflexionar sobre la Cena del Señor. El título es Ofensas en la Cena del Señor. Y pues tenemos la oportunidad de analizar hermosos versos que pues lo hacemos cada cena, pero ahora pues hasta podemos compartir, preguntar, y de esa manera, hermanos, poder edificarnos todos. La lección base está en la primera carta a los Corintios, para quienes no tengan escuela. Primera carta a los Corintios, en su capítulo número 11, verso 17 al 34, de donde se toma el texto de memoria para el día de hoy, exactamente en el verso 27. Y como es nuestra costumbre, yo quisiera preguntarle si alguien estudió este hermoso verso de memoria, que dice más o menos así, de manera tal: cualquiera que tomare del pan y de la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, según primera a los Corintios 11:27. ¿Alguien más desea recitar o leer el verso de memoria? ¿Alguien desea leerlo? Sin ninguna pena, hermanos, puede leerlo. ¿O lo quieren aprender, hermanos? ¿Lo quieren aprender? A ver, pónganse de pie, hermanos. A ver, cierren la Biblia, cierren la escuela y repitan conmigo, así como en la escuela, ¿verdad? De manera tal, cualquiera que comiere de este pan, o bebiere de esta copa del Señor, será culpado del cuerpo, y de la sangre del Señor. Está facilito, ¿verdad? Está facilito. Otra vez, de manera tal, cualquiera que comiere este pan,
o bebiere de este vino del Señor será culpado del cuerpo o de la sangre del Señor. Yo oigo que ya algunos ya me están adelantando. Pueden sentarse, a ver, ¿quién se anima a decirlo? Me falta un pedacito ahí, por eso me están haciendo. Pueden sentarse, hermanos. ¿Alguien desea recitarlo? ¿Ahora sí? ¿No? No se les quedó, no van a decir. Bien. A ver, yo le ayudo a que se anime, sin pena. Mire, el verso de memoria siempre es clave, porque nos da mucha luz acerca de lo que vamos a platicar. ¿Alguien? Yo le ayudo, lo prometo. ¿No? A ver, alguien que está hablando, así como en la escuela, ¿verdad? Así me dice, a ver, ¿quién está hablando? Así como el hermano Lindy, que está ahí atrás. A ver, Lindy, yo te voy a ayudar. Todavía se lo está aprendiendo, no tengas pena, lo vamos a aprender tú y yo. A ver, ponte de pie. A Lindy yo lo conocí chiquititito y ahorita que lo veía ahí entrando me acordé de estas cosas. Así que tengo autoridad de años para decirle, repite conmigo, de manera tal, cualquiera que comiera este pan y bebiere de esta copa, y bebiere de esta copa del Señor. Está tirando. Ok, o bebiere de esta copa del Señor indignamente. O bebiere de esta copa del Señor indignamente. Será culpado del cuerpo y la sangre. Muy bien. Ok. Tomó lo que yo ya tenía, dice el hermano, ¿para qué complicarse? ¿Alguien más? Mire, el texto, repito, de memoria siempre revela algo y nos permite también empezar a entrar en ambiente y que usted participe. Esta es una escuela. Aunque yo veo varias caritas acá que nos visitan esta mañana y usted dirá, bueno, aquí es otra iglesia. No tenga pena, es la misma iglesia de Dios, o no somos uno, hermanos. Claro que sí, así que no se preocupe, usted puede participar. Cuando el verso nos habla de manera tal, cuando empieza con esto, hermanos, es porque el apóstol viene hablando antes acerca de cierto problema que había allá en Corinto. Y esto es, por lo tanto, o entonces, o en consecuencia de lo que venimos hablando, como usted lo quiera decir. Él dice de manera tal que el que comiere de este pan o bebiere de la copa del Señor indignamente, ahí esa palabra a veces nos inquieta, indignamente, tal vez no la hemos comprendido muy bien, pero hoy precisamente uno de los objetivos de la escuela es comprenderlo. Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, que es lo que a veces nos para los pelos, ¿no? Nos preocupa, y dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La escuela pretende explicarnos eso, aclararnos de qué viene hablando, pero recuerde usted, de manera tal, es porque Pablo viene analizando un problema que había allá en Corinto y que había que resolver. Si usted recuerda lecciones anteriores, ya en esta parte de las escuelas hemos analizado ciertos problemas que se daban en Corinto. Cuando analizamos el primer cuadernillo, hablábamos de la defensa de Pablo, de su trabajo en el Señor, pero acá, en todo este trimestre, estamos viendo problemas, y en la iglesia habían problemas, y si usted quiere verlo así, era un problema entre ricos y pobres. En la iglesia primitiva, hermanos, entró mucha gente de los gentiles, y habiendo entrado tantos, pues en la pesca hay peces grandes y peces chiquitos, ¿verdad? Y habían ricos. En la ciudad de Corinto había riqueza, era un puerto, recuerde usted, había riqueza. Entonces habían hermanos que tenían dinero y otros que no lo tenían. ¿Qué objetivo nos vamos a trazar? Le ruego que vayamos a la escuela nuevamente. Estoy en la lección 8, repito, sábado 21 de febrero, página 28, ¿sí? Y el objetivo que nos vamos a trazar es analizar las ofensas que se estaban dando en el marco de la Cena del Señor. Eso era lo peor, que dentro del marco de la Cena del Señor, dentro de esa fiesta que usted y yo acostumbramos cada año, y que por cierto ya viene, habían ofensas. Para evitarlas, continúa diciendo el objetivo,
así como las soluciones que Pablo les ofrece para adoptarlas. Así que, como objetivo, analizar las ofensas y también vamos a analizar las soluciones. ¿Estamos bien, hermanos? Hasta ahí es nuestro trabajo de ver qué ofensas había. Y repito, era un problema entre ricos y pobres. He preparado, hermanos, algunas imágenes que espero nos ayuden a aclarar el asunto. Es esencialmente el sumario lo que voy a repetir, pero pues con imágenes para que de esta manera pretendo que se nos fije un poquito más en la mente. Allá en Corinto, siendo una ciudad griega, hermanos, tenían otras costumbres. No se utilizaban, hermanos, la mesa y las sillas así como nosotros comemos. Acuérdense que estamos hablando de cena, de comida. Y bueno, donde hay comida hay alegría, ¿o no? ¿Verdad que sí, hermanos? Si no hay comida hay tristeza y yo hasta me pongo un poco molesto, esa es la verdad. Pero cuando hay comida hay alegría. Ellos acostumbraban en esas regiones a hacer fiestas que les llamaban ágapes, reuniones amistosas. Y cuando aparece la cena del Señor, ellos también acoplan estas comidas, acoplan estas viandas, esta alegría a la cena del Señor. Mire, de hecho nosotros hacemos lo mismo. El año pasado no sé qué dieron las hermanas después de la cena del Señor, creo que tamalitos y pues bueno, alegría, ¿no? Comimos un tamalito, tomamos una taza de café y compartimos entre todos. Pues era algo igual. El único detalle es que ellos lo hacían antes. Y se hacía regularmente en la casa de los ricos, porque la iglesia tenía su origen en las casas. Así que las casas más grandes eran las casas de los ricos, ¿no? Y eran casi como esta casa. Aquí en esta área, hermanos, espero que logren ver la mayoría. Si no, acérquense, hermanos, los que están muy atrás, sin pena, aquí hay bastantes sillas, de veras, sin ninguna pena. Esta es una casa antigua griega. Muy probablemente de esas habían en Corinto. Ahí, el área del comedor, pues como les muestro, ¿no? Un lugar pequeño en donde habían algunos divanes y algunas personas comían ahí. Ellos no acostumbraban comer sentados como nosotros, algo así como está mi hija ahorita, ¿verdad? Que a ella solo el plato de comida le hace falta. No, ellos comían recostados. Así es en el oriente. En las casas de dinero así es. En las casas más pobres, como lo hicimos acá en una predicación, pues en el piso solo se tiraba una estatera, un petate, ¿sí? Y ahí se comía y en el mismo plato y con las manos. ¿Recuerdan ustedes aquella predicación? El asunto es de que allá era diferente. Ellos comían, si usted quiere, acostados o recostados. Por eso es que la Biblia habla muchas veces de eso. Aquí puede ver a una persona aquí recostada. Este es el comedor. Este es el comedor. Como un cuarto cualquiera, tal vez un poco más grande, como en nuestras casas. Que el comedor es como un cuarto de donde dormimos, solo que un poquito más grande. Hay más lugares donde recostarse y comer. ¿Sí? Los esclavos, los servidores llevan la comida ahí a la par de la persona para que ella coma. ¿Sí? Así era una casa tradicional griega y se comía. El problema de esto es que esta área es muy pequeña para que toda la iglesia tome la cena, y sobre todo ahorita a la actividad anterior que se hacía, que era el ágape, que era una comida, una vianda especial, ¿sí? Antes de la cena del Señor. Pero aquí no cabía toda la iglesia. Entonces utilizaban el atrio. Sobre todo cuando aquí, hermanos, lo que se utilizaba no era algo como esto, sino un triclino. Hay una imagen ahí de un triclino. Me imagino que cuando usted ve, cuando usted ve esta imagen se acuerda de los césares, ¿verdad? De los romanos. Ellos copiaron estas ideas griegas. Los romanos siempre, hasta la fecha, han sido admiradores de los griegos y su pensamiento. Ellos comían así. Entonces, si era un triclino, una cosa no muy grande, pues aquí, ¿cuántas personas hay ahí?
más que eso. Quisiera detener ahí un ratito la imagen y quisiera que vayamos al sumario. Vamos al sumario. Sumario del tema. Pablo identifica dos ofensas que los hermanos pudientes en Corinto, o sea, pudientes es adinerados, plata, ricos. Pues Pablo identifica dos ofensas que los hermanos pudientes en Corinto estaban llevando a cabo en el marco de la Cena del Señor. A los más pobres los marginaban. Este es el problema que se estaba dando ahí. Pues los marginaban de la suntuosa cena o ágape que tenían previa, o sea, antes de la Cena del Señor. Pues con su conducta desvirtuaban el significado de la cena. Y aquí el escritor del sumario dice cuál es el significado de la cena. El significado de la cena, hermanos, es una celebración de la salvación que hacía iguales a todos los creyentes. Porque ya no hay judío ni hay gentil. ¿Recuerda usted? No hay varón, no hay mujer. Nuestra esposa, o como decía el apóstol Pablo, nuestra hermana es tan salva como nosotros. ¿Verdad, hermanos? ¿Están seguros de eso, hermanos? ¿Nuestra esposa es tan salva como nosotros? ¿Sí, hermanos, o no? ¿O somos más salvos nosotros los varones que las mujeres? No. Nosotros ahora somos iguales. No hay judío ni griego, no hay varón ni mujer. En cuanto a la salvación, somos exactamente iguales, como dice el escritor aquí. Entonces se celebraba con la cena, así como nosotros lo haremos en breve, pues la salvación que hacía iguales a todos. Pero ahí los hermanos estaban discriminando. Ya le voy a decir por qué. Sigamos leyendo. En ese tiempo existían en el mundo pagano banquetes en honor a los dioses, los cuales fueron transformados por la iglesia en comidas fraternas, llamadas ágapes, las cuales se hacían en conjunto con la Cena del Señor, o sea, en el mismo momento, solo que antes, como ya les expliqué. La iglesia se reunía para esas comidas en la casa de los ricos, obvio, porque eran casas grandes, ¿no? Cuyo anfitrión, o sea, el dueño de la casa de los ricos, el rico, pues con toda seguridad costeaba la comida. El comedor de estas casas, llamado triclino, que está ahí en la imagen, pues el triclino pues medía unos 6 por 6 metros cuadrados. Pues difícilmente tenía espacio para muchos huéspedes, como ustedes pueden ver en esta imagen. Ahí no cabe toda la iglesia, digamos una iglesia de 30, de 50 hermanos, no cabía en ese triclino, que era el comedor, si usted así lo quiere ver. La mesa y las sillas nuestras es el triclino. Por lo que la mayoría de ellos comían en el atrio. Quisiera pedirte que avances aquí, en esta parte de aquí, en el atrio o en el patio, era donde comían. Ya después los atrios podían ser más bonitos, dependiendo de cuánto dinero tenía la gente. Y aquí hay una imagen de un atrio, sí, es un atrio, si usted quiere romano, mucho más bonito, pero es amplio, entonces ahí, pues ahí comía ya la iglesia. El problema es que para cuando ellos comían, ya los otros ya habían comido en el comedor, en el triclino, y se habían llenado. Los banquetes eran suntuosos, se acostumbraba a dar buenos banquetes, eran ricos los que eran anfitriones. Entonces pues podía haber sido un atrio donde ya ahí sí ya se reunía la iglesia. Pues entonces la mayoría de ellos continúa diciendo acá en sumario, comían en el atrio, una especie de patio de entrada de mayor tamaño donde llegaban a caber 30 o 50 huéspedes. Con esto en mente contestemos, ¿por qué la Cena del Señor deja de ser la Cena del Señor? Y aquí responde de una vez. Es porque los ricos se comían sus propias cenas suntuosas antes de que los esclavos y pobres llegaran, que eran parte de la iglesia. En la iglesia había esclavos y había libres, habían pobres y habían ricos, hombres y mujeres. Pues ellos comían antes, regresa la imagen por favor, ellos comían antes en el triclino, comían antes en su comida suntuosa, y llegaban los ricos, comían antes de la cena, y pues luego pues para los demás pues ya solo quedaba el atrio donde solamente ahí cabía. Y entonces continúa diciendo aquí el sumario,
pues los ricos comían sus propias cenas suntuosas antes que los esclavos y los pobres llegaran a la cena. Y así se entiende que el uno tiene hambre, de 1 Corintios 11:21, y en este caso el esclavo y pobre, cuya cena consistía únicamente en el pan y el vino de la cena del Señor, y el otro está embriagado, refiriéndose a los ricos quienes tenían suficiente para comer y beber, porque hasta eso pasaba. Como había comida y había bebida, la bebida regularmente era ya con sus grados de fermentación, se embriagaba. Y cuando llegaban los pobres a comer al atrio, pues solo tomaban la cena del Señor y ellos ya hasta borrachos estaban. Imagínense qué situación tan curiosa, ¿verdad? ¿Cómo lo ve? Muchas gracias. A ver, ¿cómo ve usted la situación? Empecemos por ahí. ¿Qué le parece este asunto, esta situación? ¿Es normal? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué es lo primero que le cruza en la mente? ¿Era una ofensa o no era una ofensa? ¿Se podía seguir así o no se podía seguir así? A ver, ¿por qué dicen no allá? ¿Por qué no se podía seguir así? A ver, hermano Joseph, ahí lo tiene en la boca. No, yo pensaría porque Jesús dejó ser humilde, ¿verdad? Lo principal. Ajá. Y ahí sería compartir todos juntos y lo mismo, ¿verdad? Ajá. No unos antes, unos después, sino Muy bien. todos juntos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, ¿estaba bien o estaba mal, hermano? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven bonito? ¿Lo ven feo? Bueno, dejémoslo ahí por cuestión de tiempo y avancemos. Continuemos en la lectura rápida del sumario. ¿Qué soluciones plantea Pablo? Porque esto estaba mal, hermanos, definitivamente. Ya lo que el hermano Joseph dice, pues, es muy cierto. ¿Qué soluciones plantea Pablo? Los creyentes, sobre todo aquellos que por ser ricos estaban avergonzando y menospreciando a los más pobres, debían reconocer que todos los miembros de la iglesia son hijos e hijas de Dios, con todos los derechos y prerrogativas, o sea, privilegios, todos iguales, como decía nuestro hermano. Así que, ¿qué ofensas había? Son las que son motivo de nuestro análisis en esta mañana, es que los estaban avergonzando. Y como dice acá el escritor, además de eso, los estaban haciendo de menos, los estaban menospreciando. Yo quiero preguntar, ¿a usted le gusta que le menosprecien? No. ¿A quién le gusta que lo avergüencen en público? ¿A quién? A nadie, dice. A nadie nos gusta. Y eso estaba sucediendo en una actividad muy particular, como vamos a analizar en la escuela. Una actividad, una celebración, una fiesta que lo que pretende es lo contrario, hermanos. Pretende la unidad, la humildad. ¿O no nos lavamos los pies después de tomar la cena, hermanos? Claro que sí. Entonces, en vez de motivar a la humildad, ellos estaban, y lo voy a agregar acá, haciendo divisiones. Bueno, nosotros los ricos, pues, comamos, hagamos nuestro ágape, nuestra fiesta. Se reunían ahí en el triclino, llegaban solo los ricos y comían y hasta se emborrachaban, según la escritura. Y cuando ya llegaba la cena del Señor, llegaban los pobres, los esclavos, gente como nosotros sencilla, llegan al atrio porque no caben en el triclino y ahí pues lo único que comen es el pan y el vino. Y de ahí se van. ¿Se irían con hambre? Sí. Pues así dice la Biblia. Perdón, así dice el sumario, de que se iban con hambre. Sí, porque pues, el pan y el vino eso es poquito, ¿verdad? Para quienes participamos es poco. Nosotros lo sabemos. Ellos, los ricos, estaban avergonzando a los pobres, los estaban menospreciando y estaban provocando una división. Nosotros somos ricos, ustedes son pobres. Nosotros comemos acá y ustedes comen allá. Sigamos. Ofenderlos era acarrear el juicio de Dios para su iglesia.
solo humillándose ante Dios, pidiendo su perdón y restableciendo la armonía con todos, especialmente con los que menos tienen, es posible celebrar y proclamar la salvación que la cena del Señor representa. Ellos tenían que tomar varias acciones. Las soluciones que Pablo pone ahí es definitivamente arrepentirse, además de eso, pues ellos tenían que restablecer la armonía con los que no tenían dinero, la unidad, había que fomentar nuevamente la unidad o armonía y pues pedir perdón. Ellos tenían que pedir perdón por lo que estaba sucediendo, por lo que estaban haciendo con la iglesia. Porque fueran ricos o fueran pobres, eran la iglesia, hermanos. ¿Sí? Todos somos la iglesia. Tengamos o no tengamos. Sea que nuestro carro esté parqueado, si el carro sea del último modelo o no tengamos carro, todos somos la iglesia. Este era el problema. Nuestro desafío sigue siendo el amar, dice el último párrafo del sumario, ya en la página 29. Nuestro desafío sigue siendo amar y respetar a todos nuestros hermanos como dignos de sentarse a la mesa del rey. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Todos somos dignos de sentarnos a la mesa del rey. Desechando toda diferencia, sea de tipo socioeconómica, que es rico, sea académica, que tiene títulos, maestrías, de raza, porque es clarito y siente que el moreno no es inferior, porque así piensa, de sexo, porque yo soy hombre y ella es mujer, para recibirnos y aceptarnos unos a otros de la manera como el Señor nos recibió. Quiero invitarnos ahora entonces a que vayamos a primera carta a los Corintios, capítulo número 11, versículos 17 al 34, donde está narrada precisamente este lamentable hecho que había que corregir. Les digo lamentable hecho porque estaba sucediendo en el seno mismo de la cena del Señor, dentro de la iglesia, entre ricos y pobres. ¿Alguien quiere leer, hermanos? ¿Alguien le gusta leer la Biblia? Para que nos ayude leyendo algunas porciones. Primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 17. Adelante, hermano Carlitos, hasta el 22, por favor. Dice: pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís en la iglesia, todo cae entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis al que no tiene nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Gracias, hermano Carlitos. ¿Alguien más que desee leer desde el verso 23 hasta el 26? ¿Una hermana? Acuérdense que aquí todos somos iguales. A ver, hermana, por favor. Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido del Señor Jesús la noche en que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Todas las veces que comáis este pan, bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Muchas gracias, hermana. ¿Y alguien más que desee leer la última porción que quiero compartir con ustedes? Está ahora en el versículo 27 hasta el 32. ¿Alguien? ¿Una hermana? ¿Un hermano? Por favor, hermano. Así dice: de manera cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor dignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno de sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque que come y bebe dignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.
Así pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Muchas gracias, hermano. Finalmente dice el texto: así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, ya esta es la recomendación de Pablo, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Muy bien, ahí el problema el cual vamos a analizar. Se ofende a los que menos tienen. Esto ya estoy en el inciso 1 del análisis del tema, donde una vez más les invito a que participen. Y la base es la que ya leyó nuestro hermano Carlitos. Primera carta a los Corintios 11, 17 al 22. Dice la pregunta número 1, o el inciso número 1. Los corintios se reunían para tener una cena llamada Agape. Ahí en Hechos 27 usted puede ver que hay una reunión de los discípulos y había comida el primer día de la semana. Algo similar a esto. Esta era previa a la cena del Señor, antes de la cena del Señor. Pero esta reunión hacía más daño que bien. Miren lo que dice el verso 17, que ya leyó nuestro hermano Carlitos. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para qué cosa, dice. ¿Para qué cosa están conmigo, hermanos? ¿O ya se durmieron todos? A ver, ¿para qué vino usted aquí hoy? ¿A qué vino a la iglesia hoy? ¿Enfermo, sano, triste, contento? ¿A qué vino? ¿A qué vino a la casa del Señor hoy? ¿O para qué nos reunimos? A ver, hermana. Para agradecerle a Dios. Para agradecerle a Dios, muy bien. Para escuchar la escuela, para escuchar las palabras de Dios. ¿Alguien más de este lado? ¿A qué venimos, hermanos? Venimos a agradecerle a Él por todo lo que ha hecho con nosotros, y aparte de eso, que venimos a aprender también las... Venimos a aprender también, muy bien. A ver, venimos a tener comunión, ¿sí? A ver, de este lado, ¿a qué venimos a la iglesia hoy, hermanos? ¿A qué? A mí me gustaría resumir todo lo que ya dijeron los hermanos: agradecer, a estar en comunión, a conocer más. Si ustedes me permiten decirles, nosotros venimos a tomar bendición aquí, a buscar bendición aquí en la iglesia, hermanos, ¿les parece? Amén. ¿O venimos a buscar maldición? No. No, hermanos, venimos a buscar bendición, ¿sí? O estar en comunión con nosotros, entre nosotros, no es una bendición para usted. El conocer más de la Biblia no es una bendición para usted. El poder venir a agradecerle a Dios todo lo que nos dio durante esta semana, ¿no es una bendición para usted? Claro que sí. Cuando nosotros venimos a reunirnos, venimos a eso. Pero los corintios dicen que se reunían para lo peor. ¿Qué sentiría usted si Dios viniera y dijera: mira, mejor ya no vengas? Mejor ya no vengas a mi casa. Es que cada vez que venís es para maldición, es para problemas. ¿Usted qué haría? A ver, qué difícil esa pregunta. ¿Usted qué haría? Si Dios le hablara así, mira, mejor ya no vengas. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Feliz o triste? Doloroso. Triste. ¿Qué habrán sentido los hermanos cuando leyeron esa carta? Porque esta carta se la envió Pablo a los corintios y dice: miren, cuando ustedes se reúnen, no se reúnen para lo bueno, se reúnen para lo peor. ¿Qué habrá pasado por su mente? ¿Se habrán puesto a llorar los hermanos de Corinto? ¿Usted qué piensa? Si usted hubiera sido Corinto en esa época, desde ahí de Corinto, ¿qué hubiera sentido, hermano, al leer esto? Porque se lo leían así en público, ¿verdad, hermanos? Dice el apóstol Pablo que cuando nos reunimos, no nos reunimos para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué sentiríamos? ¿Vergüenza? Arrepentir. ¿Tristeza? Arrepentirse. ¿Arrepentimiento? Muy bien. ¿Qué más? ¿Dolor? ¿Nos pondríamos a llorar, hermano? Sin duda alguna, los sentimientos que tuvieron los corintios no lo sabemos.
Y cuando viene el apóstol y los reprende así, hermanos, tuvo que haber sido algo bien duro, bien difícil. Ahora, ¿cuál era la razón? Dice el verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones. Y en parte lo creo. Por lo tanto, hermanos, ¿las divisiones le agradan al Señor? No, ¿verdad? ¿Las divisiones no le agradan al Señor? Por eso yo les decía hace un instante, hermanos, si usted nos visita hoy, o repito, veo algunas caritas aquí que amablemente están con nosotros, usted no se sienta de otra iglesia, porque con nosotros no hay barreras, hermanos. No deben de haber barreras, no deben de haber divisiones ni entre hombre y mujer, ni entre que yo soy de la iglesia tal y yo de la otra iglesia aquí en zona 12. No, hermano. Todos somos el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Que yo tengo 20 años de estar en la iglesia y yo solo 2 meses, pero aquí está en la iglesia. No deben de haber divisiones. Pablo, algo que ve con tristeza es que había divisiones y lo ve como una ofensa. Yo soy más que tú. ¿Sí? Él lo ve como una ofensa. Se está ofendiendo a la iglesia. Y pregunto, ¿la iglesia es o no es el cuerpo de Cristo? Sí. La iglesia hoy en día es el cuerpo de Cristo. Así que se estaba ofendiendo al cuerpo de Cristo. Note usted eso, ¿verdad? Qué grave, ¿no? Por eso es que Pablo dice, pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo cree. Dice acá la escuela, por favor. ¿Por qué lo creía Pablo, según el verso 19? Y que dice acá, leámoslo en otras versiones. ¿Qué demostrarían las divisiones o disensiones? Dice el 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Alguien tiene otra versión, como dice la escuela? ¿Otra versión que nos pueda compartir? Aquí dice bandos. Perdón, léanos, hermana. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos. Bandos. Aquí de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Gracias, hermana. Bandos, ¿verdad? ¿Cómo entiende usted bandos? El que hayan en la iglesia bandos. A mí hasta me suena pandilla, fíjese. Grupos. Como que yo soy de estos, ¿verdad? Y no soy de aquellos. A ver, hermano, ¿tienes otra versión? Sí, dice, sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se muestren quienes cuentan con la aprobación de Dios. Gracias, esta va un poco más profundo porque habla de sectarismo. El sectarismo es aquel que cree de que solo ellos se van a salvar. Hasta ahí llega esa versión del hermano. ¿Pueden haber divisiones entre nosotros, hermanos? Yo soy de los jóvenes y no soy de los viejos. Yo soy de los evangelistas y no soy de los pastores. Yo soy de los de proyección social, no soy de los de evangelismo. ¿Pueden haber divisiones? ¿Le parece a usted? El humano empieza o tiende a esas divisiones, y ahí en Corinto llegó al extremo de que ellos decían, nosotros somos los ricos y comemos antes, y hasta se emborrachaban, y los pobres, pues ahí los recibimos más tarde ahí en el atrio o en el patio, ahí que coman. Era el asunto, hermanos, delicado de condenar, y el problema es que sí había divisiones, como Pablo lo dice. Yo encontré otro par de versiones, me gustaría compartírselas a ustedes. Dice así, desde luego tiene que haber entre vosotros disensiones para que se ponga de manifiesto quienes son auténticos entre vosotros. Aquel que propicia las divisiones no es auténtico. El que propicia la unidad, la humildad, la sencillez, ese es auténtico. Porque el Espíritu de Dios a eso nos llama, hermanos. Una sola fe, un solo bautismo. Pero cuando alguien empieza a decir, no, nosotros somos más que aquellos, nosotros podemos más, nosotros lo que hacemos es mejor que lo que hacen aquellos, se está propagando, impulsando las divisiones. Nosotros no somos como aquellos, así como decían los ricos de los pobres allá en Corinto.
Otra, no cabe duda de que tenéis que dividiros en partidos. Esta menciona partidos, ¿verdad? Diferente a la versión de la hermana. Para que se sepa quiénes son los verdaderos cristianos. Una más. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Otra más. Conviene que haya entre vosotros disensiones para que se descubran de entre vosotros los de virtud aprobada. Aquellos que propician la unidad y no la división. Virtud aprobada. Y la última, esta me gustó mucho, por eso la dejé de último. De hecho, deben de haber divisiones entre ustedes para que se hagan manifiestos los que están en la senda correcta. ¿Qué le parece? O sea que los de la senda incorrecta propician divisiones, pleitos, contiendas, separaciones. Nosotros no somos iguales. Mire, yo tristemente he escuchado un par de veces algunas iglesias, algunos miembros de la iglesia dicen, no, es que aquí en nuestra iglesia nosotros somos diferentes, hemos entendido más que otras iglesias. Así. Y tristemente, hermanos, se oye. Tristemente se oye. Nosotros no, es que pues, tenemos más. Hay iglesias, hermanos, que no quieren utilizar las escuelitas infantiles, de esto me acuerdo bien. Las infantiles, pero dicen, no, es que nuestro material y nuestra forma de dar clases a los niños es superior a eso que ustedes traen. ¿Qué es eso, hermanos? Son divisiones, hermanos. Esas son divisiones, es orgullo, es vanidad, es todo lo que había ahí en Corinto. ¿Sí? Y que el apóstol Pablo estaba atacando. Ahora, era necesario, como dice, porque con eso se veía quiénes eran auténticos, verdaderos, aprobados, quiénes estaban en la senda correcta. Pregunta número 2. ¿En qué consistían sus divisiones? Pues los ricos llevaban manjares y los comían, mientras que la mayoría pobre se quedaba sin comer. ¿Cuál era el triste resultado? Veamos lo que dice el verso 22 en su primera parte. Pues que no tenéis casas donde comáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Pues el resultado era que avergonzaban a los que no tenían para comer y no llevaban nada, ¿verdad? ¿Y cómo iban a estar ahí en el triclino si ellos no llevaban nada para comer? Entonces a ellos no les quedaba nada más que quedarse en el atrio, ahí en el patio, para esperar la cena del Señor, el vino, el pan, y de ahí se iban con hambre. Los estaban avergonzando, los estaban menospreciando, marginando, haciendo de menos. Estaban provocando una división ahí los ricos. ¿Cuál era el triste resultado? Ya lo leímos. ¿Ese era el propósito de la cena del Señor, hermanos? Definitivamente no. Y aquí pone varios versos. Dice el verso 20. Dice aquí claramente, cuando os reunís, esto no es comer la cena del Señor. Esa división que había, eso no era. Les quiero preguntar entonces, ahorita que vengamos el 2 de abril, ¿vamos a venir divididos o todos unidos en armonía a comer la cena? Ok, qué bueno, hermanos. Qué bueno, hermanos. ¿Sí? Que aprendamos a tolerarnos, a saber que el hermano pues es diferente que yo, que piensa igual que yo, que tiene diferente comprensión del evangelio que yo, pero lo tolero, lo amo, porque hasta el enemigo tenemos que amar, cuanto no más al hermano. No deben de haber divisiones ni marginaciones, y menos en una actividad que lo que proclama es eso, la igualdad. La igualdad. Muy bien, avancemos. Número 2, siempre acá en el análisis, porque el tiempo está caminando. Se ofende al Señor. Pablo dice, al ver que no están obedeciendo a la instrucción de la cena del Señor, se siente obligado a recordarles su significado. ¿Qué significa y qué representa el pan? Sí, ahorita ya estamos en otra parte. Recuerde usted que pues, nuestra hermana nos leyó, y en el verso 23 dice, pues yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El apóstol Pablo le recuerda esto, le recuerda qué sucedió ese día. ¿Qué significa el pan? Muy bien. ¿Qué significa el vino? Muy bien. ¿En qué se convierte la celebración de la cena del Señor entonces? ¿Qué es lo que usted se come?
Simbólicamente nos comemos a Cristo. ¿Sí? Simbólicamente nos comemos a Cristo. Y entonces viene a mi pensamiento una frase que se escucha en la calle. Dice, mire, yo a ese lo mastico, pero ¿qué cosa? Pero no me lo trago. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ese refrán mundano, ¿qué quiere decir eso? Le platico, pero yo con ese no. A ver, ¿sí? Yo con él, ahí lo miro, pero por él no daría ni 5 centavos. Lo mastico nada más ahí, le doy cuerda ahí, pero yo no me lo trago. Y a veces así pasa en la iglesia, hermanos. Y entonces empezamos a hacer divisiones. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos viendo que no es correcto? A Jesús no lo comemos. Él dice, cómanme. Yo quiero ser parte de ustedes. Yo quiero estar en comunión con ustedes. ¿Sí? El asunto es de que nosotros a veces no queremos estar ni en comunión con Él, ni en comunión con el hermano, que está hecho a la imagen de Dios, dice la Escritura. No queremos estar en comunión. Aún cuando la Biblia dice, en cuanto dependa de ustedes, vivir en paz. ¿Con quiénes? Con todos. Hasta con la vecina ahí que le tira la basura a su casa, con el carnicero que la última vez le pegó una maltratada, hermana, con su jefe de varón que la última vez injustificadamente pues le puso una nota ahí de reprimenda. Con ellos, en cuanto dependa de nosotros. Debemos de vivir en paz con todo el mundo. ¿Cuánto no más aquí entre hermanos? ¿O no somos hermanos? ¿Cómo nos saludamos cuando nos vemos a él? Aunque no nos conozcamos, ¿verdad? Así como aquí algunos yo no los conozco, pero cuando termine aquí yo me bajo y le digo, paz. ¿Qué cosa? Hermano. ¿Cuántos somos hermanos aquí, hermanos? Gloria a Dios, ¿verdad? Somos hermanos. No tiene que haber divisiones. No, nada de que yo solo lo mastico, pero no me lo trago, no. Aprenda a tolerarme. Ay, es que cada vez que predica el hermano Carlos, qué desesperante, me dan ganas de salirme por la puerta y regresar a la casa. No, aprenda a tolerarme. Aprenda a sufrirme. O el amor no es sufrido, hermano. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se jacta, no, es que yo soy más. Nosotros, los del grupo X, ahorita no voy a poner nombres, nosotros los del grupo X somos más que es otro grupo. Nosotros de esta iglesia Y somos más, no, hermanos. La iglesia es una y todos somos iguales, hombres y mujeres. Entonces la celebración de la Cena del Señor es una celebración de comunión. Aquí pregunta, ¿en qué se convierte la celebración de la Cena del Señor? En una comunión con Jesús, con Dios. Y ahora quiero que vaya a un verso que no está en la escuela. Marcos capítulo 12, verso 29, vamos a ver. Marcos capítulo número 12. Para que mire con quiénes debemos de tener comunión, para que lo recordemos, porque yo sé que lo sabemos. Marcos 12, versículo 28. ¿Alguien que desee leerlo, hermanos? Es una escuela donde pueden participar. Si quiere comentar este verso, me agradaría mucho. Adelante, hermano Joseph. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Adelante, por favor, el 29, 30 y sobre todo el 31. El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, también 31. Sí. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que este. ¿Qué le parece? No hay mandamientos más importantes. No hay, son las palabras de Jesús. ¿Cuáles son? Amar a Dios, o sea, estar en comunión con Él. Comernos a Cristo, así como Él dijo. Cómanme. No solo me mastiquen, cómanme. Y debemos de comer también al hermano.
¿Les parece? ¿Nos comemos al vecino? ¿O no nos lo comemos? Solo lo masticamos. Claro, hermanos. Tenemos que amarlo, aceptarlo, recibirlo. Eso, hermanos, es el Evangelio. No hay mayor mandamiento que este. Que nosotros amemos a Dios y amemos también a nuestro hermano. Aquí entonces estaba rompiendo la comunión con Jesús. Ese era el principal problema. Porque se estaban haciendo divisiones y yo a ti no te como. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ellos no estaban comiendo a Cristo. No tenían comunión. La comunión se estaba rompiendo y por lo tanto esa comunión que es para con Dios se rompía cuando la comunión con el hermano se estaba rompiendo. Nosotros, hermanos, debemos de pensar, por ejemplo, en los fariseos y los escribas. Ellos tenían comunión con Jesús. Los que crucificaron al Señor en la cruz, los que velaron porque Él muriera ahí, ¿estaban en comunión con Jesús, sí o no, hermanos? No, hermanos. Los corintios, que no estaban en comunión con su hermano, ¿estaban en comunión con Jesús, hermanos, sí o no? No, hermanos. Tampoco. Sí, porque la cena es comunión. Y si no estaban en comunión con sus hermanos, si no estaban en comunión con Dios, eran como los fariseos que crucificaron a Jesús y que eran culpables de la muerte de Jesús. Eran culpables del cuerpo y de la sangre de Jesús. Por eso, adelante dice que nos hacemos igual que ellos, culpables de la muerte de Jesús. Porque mire pues, el problema del Evangelio es que usted está o no está, 1 o 0. Usted o está en comunión con el Señor y con su hermano, que es de los principales mandamientos, el mayor de todos, o no lo está. ¿Sí? El mundo no está en comunión con Dios, lamentablemente. Y es nuestra proclama, que se acerquen a Dios. Pero no están en comunión con Dios. Aun cuando las personas sean muy buenas, que tengan mucha plata y hagan escuelas para las personas, para los niños que no tienen dinero allá en una aldea que ni se conocía hace poco, dice el anuncio, ¿verdad? Bueno, que usted ha visto el anuncio, ¿verdad? De ese cantante famoso guatemalteco. Y aunque hagan escuelas, hermanos, lamentablemente no están en comunión con Dios. Aunque usted diga, pues qué buenos son. Y de veras que qué buena labor. Y así hay muchas buenas labores. Tristemente nuestras obras, dice Isaías 64:6, nuestras obras de justicia, las nuestras son como trapos de inmundicia de la prensa. Así que eso no es suficiente. La comunión es con el Señor, hay que comerla, hay que bautizarse, hay que comerse al Señor, participar de la cena y todo lo que la mandaba. Esa comunión la rompían los corintios y estaban del lado de los fariseos, porque o son o no son. Los corintios estaban ahí del lado de los fariseos matando a Jesús en la cruz. Así de fácil, así de sencillo. Porque o estamos en comunión, hermanos, o no estamos. Mira, hermano, yo podría decir a alguien, mire, yo con todos me llevo bien, hermano, aquí en la iglesia, excepto con la hermana fulana. ¿Cómo vamos a venir entonces a la cena, hermanos? ¿En comunión o sin comunión? ¿Cómo vamos a venir? Pues sin comunión, pero esa es la verdad. En cuanto dependa de usted busque a la hermana, háblele, pídale perdón si la ofendió, o si no la ofendió, pídale perdón también, pero viva en armonía. Yo también debo de vivir en armonía con mi hermano. No puedo hacer divisiones. De lo contrario, estoy rompiendo la comunión con Dios. ¿Estamos, hermanos? Los veo muy serios, hermanos. Están preocupados. ¿Por qué están preocupados? A ver, hermana Marita. Mire, yo no estoy ofendiendo a nadie. Tampoco vine a ofender. Se pone a pensar, hermano, lo que usted estaba diciendo, que todos vamos a pedir perdón, y eso es serio, en serio, porque de una u otra forma nos ofendemos entre los hermanos. Claro. Incluso nuestros líderes ofenden a los mismos
haciendo, oiga lo que les dice. Y eso mismo me aplico a mí, le aplico a mis hijos. Claro. No miremos el error de la gente, no, oigamos lo que dice porque nos conviene hacer. Ahora si nos manda a hacerlo más, pues ya es cuando lo hacemos. Muy bien, muchas gracias. Sí, hermana, claro que sí, gracias por su participación. ¿Alguien más quiere participar? A ver, hermano Carlitos. Respecto a lo que usted decía de la comunión entre hermanos, que en una ocasión tuve la oportunidad de platicar con el hermano ministro Oscar Mata respecto a ese aspecto, porque yo le exponía mi sentir respecto de Jesús. Dice que el máximo que tenemos nosotros en nuestra vida en el Evangelio, porque él sabía quién le iba a entregar. Él sabía que era Judas el que le iba a entregar. Claro. Él siempre decía, uno de ustedes me va a entregar, pero nunca le dijo a los discípulos quién era. Porque si Pedro le quitó la oreja a Marco, queriendo agarrar a Jesús, ¿qué le hubiera hecho si le hubiera dicho a Pedro, fíjate que Pedro, que tenía cuidado porque Judas me va a entregar? ¿Qué le hubiera hecho Pedro a Judas? Le hubiera metido la espada, señor. Pues la verdad, son cosas que uno se pone a pensar respecto a la perspectiva de Jesús, de mantener la comunión. La unidad, claro, la armonía. Jesucristo se lo dijo, se lo dice al Señor allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, tú me los diste, y yo los he cuidado, salvo al hijo de maldad, decía referente a Judas. Claro. Pero a los otros yo igual cuidado a Judas, lamentablemente Judas, algo que no tenía que haber hecho, pero así tenía que haber sido de todos modos. Pero vemos en la importancia de lo que Jesús está haciendo. Entonces, como Pablo después, ahí en primera carta de los Corintios, capítulo 11, si no mal recuerdo, en el versículo 1 dice que invitadme a mí, así como sé invitaros de mí como yo de Cristo. Entonces, Pablo como que trae eso a la cena. Y uno se pone a pensar en eso, hermano, porque para el judío, Pablo que era judío de la tribu de Benjamín y tantas cosas, me imagino que sabía los destrozos que hizo el pueblo de Israel referente a los sacrificios y el menosprecio que le tuvieron al mismo, como dice Malaquías, llevándole animales defectuosos, el menosprecio que tuvieron al amor que el Señor les había manifestado mediante la liberación de su maldad por esos sacrificios. Entonces él les dice, miren ustedes ahora en la comunión que estamos hoy en día es diferente, es mejor, porque eso es lo que dice Hebreos, es mejor, estamos posicionados sobre mejores promesas. Claro. Entonces él le dice, ¿qué están haciendo ustedes con esto? No es lo que aprendí yo del Señor, porque no fue lo que el Señor Jesucristo, como vuelvo a decir, le enseñó a los discípulos. Es más, él le lavó los pies a Judas, sabiendo que éste le iba a entregar. Entonces él les dice, recordemos eso, la comunión que Cristo nos enseñó la que debemos de mantener hoy. Claro, gracias. Esa unidad, esa armonía. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y como dice nuestra hermana Marita, empieza inclusive por los líderes, ¿no? Por los que están al frente, por los que estamos en determinado momento al frente, por nosotros debe de empezar esa unidad. Jesús, como dice nuestro hermano Carlitos, practicó esa comunión lavándole los pies a quien le iba a traicionar minutos después. Así que ese es un gran ejemplo. Avancemos para tratar de terminar esta página, hermano. Nos quedan unos minutillos. Estoy en la pregunta 2, inciso 2. ¿Por qué su modo de celebrar la cena no es satisfactorio? Pues porque al no estar en comunión con los hermanos, no estaban en comunión con Cristo mismo. Sus diferencias destrozaban el sentido de unidad que la cena proclamaba, hermanos. Pasemos a la pregunta número 3. Discerniendo el cuerpo del Señor. ¿Qué consecuencias les puede traer si persisten en ofender a los que no tienen? Pues, hablando de los ricos que ofenden a los pobres que no tienen. Primero, en su relación vertical con Dios, versículo 27a. Vamos a regresar aquí a la primera carta a los Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios 11, 27. La primera parte dice así, la leo yo. Primera carta a los Corintios, pónganle una señita de que este es el trabajo que tenemos aquí en este capítulo 1, 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere, dice acá, esta copa del Señor indignamente. ¿A qué se refiere indignamente aquí, hermanos? A que ellos no estaban en comunión. ¿Sí? Porque ese es el tema que
estaban haciendo de menos a los pobres, los estaban avergonzando, estaban causando divisiones, los estaban marginando. A eso se refiere que toman la cena indignamente. Eso no es digno de un cristiano. No es digno de un cristiano auténtico, verdadero, como dicen las versiones que leímos, el hacer divisiones dentro de la iglesia, el sentirse más que los demás, en grupo o individualmente. Eso no es digno, hermanos. Y lo peor de todo es de que nos separa del Señor, de esa relación. ¿Qué significa indignamente aquí? Pues de una manera indigna del Señor. ¿Cómo? Versículo 20 al 22, que ya leímos varias veces, que ellos menospreciaban, y aquí está resumido las ofensas en la pizarra. Pregunta número 2. Actuar así es ser responsables legalmente de la muerte del Señor, como lo fueron quienes lo condenaron a la muerte originalmente. Dice la parte final del verso 27. Este que actúe así indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, como lo fueron los que lo crucificaron, fariseos, escribas, judíos, que dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Se recuerdan de eso? ¿Ellos estaban en comunión o estaban divididos en partidos? Estaban divididos, ellos no tenían comunión con el Señor. Así que si actuamos igual que ellos, dividiéndonos, ¿sí?, lo cual no es digno del cristiano, estamos como ellos. Por eso somos responsables también de la muerte del Señor Jesús, así legalmente, como dice la Escritura, porque estamos contrarios a Jesús. No hay comunión en nosotros. Y es que alguien puede decir: mi hermano, es que decirlo es fácil y predicarlo es fácil, pero ¿cómo cuesta llevar al hermano? ¿Cómo cuesta tolerar a la hermana? Sí. ¿Pudo Jesús? Jesús pudo, hermanos. Aún, como decía nuestro hermano diácono, aún lavándole los pies a Judas, y sabiendo que Judas era ladrón que tomaba de la bolsa. ¿O será que Jesús no sabía que él era ladrón y que tomaba de la bolsa? Claro, hermanos. ¿Sabía o no sabía que lo iba a traicionar minutos después? Claro que sí, hermano. Pero aún así Jesús le lavó los pies. Es más, cuando lo fue a entregar y le da un beso, le dice: amigo, ¿a qué vienes?, le dice a Judas. Él todavía lo consideraba su amigo. ¿No les gusta la actitud de Jesús, hermanos? Pero nosotros somos muy duros, ¿verdad? Es que me ofendió. Es que el pastor me dijo tal cosa y no, entonces ya no quiero nada. Esa actitud es indigna, es la que debemos de recapacitar cuando vengamos a tomar la cena. ¿Estoy actuando así? Así como los corintios, haciendo divisiones. No, yo con él no me junto, con este no. Nosotros somos mejores, nosotros tenemos más, en la iglesia nosotros tenemos más pedagogía, más somos mejores. Eso es lo que el Señor anhela que nosotros nos quitemos, que no ofendamos, que no menospreciemos, que no hagamos divisiones. Actuar así, entonces, dice la 2, es ser responsables legalmente de la muerte del Señor, como lo fueron quienes lo condenaron a muerte, que también ellos se sentían mucho, los fariseos y los escribas también se sentían mucho. ¿Se recuerda usted qué decían ellos? ¿De quiénes eran hijos ellos? ¿Recuerda usted? De Abraham. De Abraham, somos hijos y nunca hemos sido esclavos. Bien, les dice Jesús, ustedes han sido esclavos del pecado. Aunque tenían la sangre de Abraham por sus venas, eso era cierto, innegable. Pero ellos pecaban, como nosotros pudiéramos estar pecando al no venir a la cena en comunión. Así que el 2 de abril, cuando vengamos, acuérdense, eso es el análisis que hay que hacer. Bueno, ¿estoy yo en comunión con mis hermanos? Entonces estoy en comunión con Dios. ¿Amo a Dios? Y amo al prójimo. ¿Sí? Y no hay mayor mandamiento que este. No hay. No le busque más. No hay mayor mandamiento que este. Aunque nos cueste. Por último, acá dice, aconseja Pablo una introspección personal para determinar si alguno es digno en la cena. No, ya que nadie es digno, es solo por gracia. Nosotros, le quiero explicar esta parte. Nosotros venimos y a veces pensamos, bueno, es que soy digno o no soy digno, y no consideramos lo que viene explicando el apóstol. No soy digno porque yo pequé esta semana. ¿A eso se refiere? No, hermanos.
Y yo no soy digno porque adulteré esta semana, entonces no tomo la cena. Un hermano una vez me dijo eso. Me dijo, mire hermano, yo no le voy a decir, no me dijo que había adulterado, ¿verdad? Pero me dijo, mire, yo no voy a tomar la cena. Obviamente quería que yo le preguntara, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Ah, es que he hecho algo muy grave esta semana. No se trata de eso, hermanos. No es eso. Lo estamos entendiendo mal. Cuando habla de indignamente se refiere a la comunión, otra vez lo que venimos explicando ya una hora. A la comunión. No que usted se analice si pecó o no pecó esta semana. Yo le pregunto, ¿usted no pecó esta semana? A ver, levante la mano el que no pecó esta semana. Y ahora otra pregunta. El adulterar es un pecado tototote y el llegar tarde al trabajo o salirse tarde, temprano del trabajo es un pecaditito. ¿Así es, hermanos? Y es que algunos dicen, no, es que yo adulteré esta semana, entonces no soy digno. No está hablando de eso. Está hablando de la comunión, lo que ya explicamos, la ofensa que había y la división, el avergonzar a los demás, no tener comunión con los demás. De eso viene hablando el apóstol Pablo acá, que era el problema que había en Corinto. No de que usted venga y haga un análisis de su vida. Nadie sería digno, hermanos. Nosotros somos dignificados por Cristo Jesús, por el sacrificio de Él y justificados por su gracia. ¿Sí, hermanos? Nosotros entramos a la cena no por nuestras obras de justicia que hayamos hecho durante 365 días del año. No, porque no somos un trapo de justicia. Venimos porque somos justificados por Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí? Así que no se quiebre usted los dedos ahí ni me vaya a preguntar, hermano, ¿será que yo soy digno o no soy digno? Pues, yo le diría, ¿cómo está la comunión con su hermano? ¿Sí? ¿Cómo está la comunión con Dios? La relación horizontal, ¿cómo está? La relación vertical, ¿cómo está? Porque de lo que viene aquí es hablando de falta de comunión en una actividad que es esencialmente de comunión, comernos a Jesús, comunión con Él. De eso viene hablando acá. Así que si en una reunión de comunión con Dios vienen sin comunión con el hermano, vienen indignamente. Venimos indignamente. ¿Ya? Hermano Alfonso. Sí, hermano, qué buena esta explicación, ¿verdad? Porque a veces le damos otro sentido a las cosas. Claro. Por lo menos la vez pasada, había una hermana que había tenido un problema con su hija, ¿verdad? No es que ella lo provocó, sino que la niña tuvo problemas. Y ella dijo, no, hoy no tomo la cena porque no me siento bien. Yo le dije que no era ese el problema. Si le pidiera perdón a Dios, ¿verdad? Yo le dije, no, me siento mal porque ella pensaba pues, que lo que había sucedido. Claro. Entonces a veces caemos en ese error con eso. No somos dignos. Desde mi punto de vista no somos dignos, pero el Señor nos perdona pues, y nos da esa oportunidad de participar de su cuerpo. Claro. Entonces, la otra cosa yo pienso, hermano, que en todo momento debemos estar en comunión con la iglesia. Como decía el apóstol, ¿vale? Lo que sea, porque la iglesia está en comunión con la iglesia, claro, con la unidad y todo, y en la iglesia, en la familia, para que cuando ese día llegue, pues, para mí es una fiesta que no la lleva todo el año, ¿va? Y ahorita de hecho ya estoy viendo los anuncios por Facebook, y qué bonito va todo el mundo de la iglesia interesado en ese acto. Entonces, la instancia es que ustedes se nos humillemos, si hemos ofendido a alguien, que nos perdone, ¿verdad? Sobre todo al final, así es. Que ese día lleguemos con el corazón. Deberíamos de celebrar el pasar 365 días del año de aguantar al hermano Carlos, ¿verdad? Y sus predicaciones y sus escuelas. Sí, tolerarlo, ¿verdad? Y están todavía ahí sentados, ¿verdad? De veras, hermanos, y de tolerarnos, de soportarnos, de amarnos, porque ese es el amor. Y eso es lo que el apóstol está explicando acá. Ellos no tenían amor por los pobres, ellos venían, comían y hasta se emborrachaban, hermanos. Ya cuando llegaban los pobres, su pan, su vino y que se vayan con hambre. La comunión estaba rota en la iglesia, había divisiones. Y así tenía que ser, dice Pablo. Tenía que haber divisiones. Pero esos que se estaban dividiendo, esos estaban actuando indignamente. ¿Sí? El actuar indignamente se refiere, hermanos, a la comunión con nuestros hermanos y por ende la comunión con Dios que se celebra en la cena cuando nos comemos a Cristo Jesús. Número 3. Si menospreciamos a los que menos tienen, Dios los desaprueba.
si nos humillamos ante Él para que nos perdone, lo que decía nuestro hermano Alfonso hace unos minutos, podemos restablecer la armonía con nuestros hermanos y así celebrar y proclamar la salvación que nos hace iguales a todos en la cena del Señor. Creo que con ese párrafo es muy buen final, muy buena conclusión, puesto que además el tiempo, hermanos, ha llegado. Dios les bendiga, gracias por su tiempo y por tolerarme en esta oportunidad. Dios les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.